Colors melt into the night. Stars align, the world feels right. Breathing deep, the air is clear. The universe is drawing near. Footsteps echo on the ground. Llegó el momento de conocer uno de los lugares que más esperábamos en Colombia. Con ustedes, el Eje Cafetero. Decidimos empezar por Buenavista, un hermoso pueblo del departamento de Quindío, considerado el más chico de la región. Con sus calles tranquilas, sus casas coloridas y los paisajes que lo rodean, entendimos enseguida por qué muchos lo consideran uno de esos rincones que todavía conservan la esencia de los pueblos cafeteros. Salimos a recorrerlo sin apuro, a descubrir sus miradores, su gente y esa tranquilidad que se respira en cada esquina. De esta manera comienza nuestro recorrido por una de las regiones más hermosas de toda Colombia. In your eyes I see the way, where tomorrow meets today. Miren la vista con la que estamos acá los tres, acá el calzonudo en el medio. Como bien estamos recorriendo este hermoso pueblo que se llama Buenavista, que es el pueblo más pequeño de la provincia del departamento de acá de Quindío, el primer pueblito del Eje Cafetero. Llegamos, Patronushka, tanto nos habían hablado del Eje Cafetero, que venga, que es hermoso. Bueno, ya nos empezamos a empapar de este recorrido que vamos a hacer por los diferentes pueblos. Hermosísimo, vieron lo que fue la arquitectura que tienen, la gente es amable, hay un ambiente muy familiar, chicos en la calle jugando. Sí, la verdad, eso es, cuando vemos chicos, nenes jugando en la calle, la verdad que nos encanta, porque se nota la paz y lo tranquilo que es este lugar, y también nos queremos empapar de café. Y también queremos empezar a ver si podemos empaparnos con algo. Estamos aprendiendo un montón, así que vamos a ir haciendo las diferentes pruebas de lo que encontremos. Acá está, miren, y está acá el meroncho. Ella se hizo un amigo acá en el barrio. Ella se hizo un amigo. Hace calor, eso sí, está un poco caluroso, pero a la tardecita se pone lindo. Acá estamos, patrón, con esta vista maravillosa, con este paisaje. Sí, que se llama el lugar Buenavista porque justamente tiene una hermosísima vista a lo que es el Eje Cafetero. Hace honor a su nombre. Y acá hay un cartelito con todos pueblitos del Eje Cafetero. Está Sevilla, Finlandia, y a este vamos a ir mañana. Así que se van a tener que quedar en este capítulo, que vamos a conocer Pijao, que queda a 12 kilómetros. Y nos vinimos a Coffee House. Miren la vista que hay acá. Estamos flojitos de vista, patrón. No, flojitos de vista. No nos podíamos ir sin probar un cafecito de acá. Cafecito acá en el cafetero, vamos a hacer honor acá. A ver, ¿esa es la carta? Sí, acá tenemos diferentes. Toda la variedad que hay, gente. En Argentina hoy tenés 3 variedades. Esto es Mauri, nuestro amigo de Vivir en Viaje, sabe. Si Mauri estás viendo esto, déjanos un comentario. Vimos que hay alguna tortita, así como a ver qué nos podemos comer también, patronushka. ¡Oh, my God! Y estuvimos hablando con Carlos, que nos atendió muy amable, y vamos a probar estos filtrados, como la modelo de B60, que es así. Salen 2 tazas. Y bueno, es el café del día, acá. Patrona, vamos a probar un poco. Vamos a empezar a familiarizarnos porque nos dijeron un montón de métodos que no tenemos. En Argentina nosotros tomamos la italiana. Bueno, pero nosotros tomamos el mocha italiano y en Argentina se toma un café horrible. El torrado es, ¿no? Sí. Así que vamos a probar buen café. Sí. Llegamos a la tierra del café, gente. Y mientras esperamos que nos lleguen los cafecitos, queríamos aprovechar para preguntarles a ustedes, a nuestro público colombiano, que nos diga qué café tenemos que probar, qué modalidad, si filtrado, si conviene con leche, si hay uno que sea riquísimo, que no podemos dejar de probar acá, sobre todo el Eje Cafetero. Esperamos que nos cuenten acá en comentarios abajo. Y acá está Carlos. Hola, Carlos. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo va eso? Muy bien, señores. Buenas tardes, bienvenidos a Coffee House. Muchas gracias. El café que les estoy preparando es 80% Java. Sí. Java es de acá de la región. El Java tiene notas chocolatadas y tiene una acidez parecida a la cáscara de limón. Y 20% borbón rosado, que tiene unas notas más bien como avinadas. Bien. Y a frutos rojos. Y este también es de acá de la región. La vereda son Los Balsos. La finca se encuentra a 1800 sobre el nivel del mar y se llama La Divisa. No podíamos no probar el famoso café de acá, ¿eh? Sí, claro, no se pueden ir sin probar este café. La fragancia, porque sientan la fragancia del café. ¡Oh, qué rico! ¿Está bueno? A ver. Miren, va quedando ahí. Este es el verdadero, gente, ¿eh? Es el verdadero. Estoy usando un ratio de 20 gramos de café por un total de 200
de 200 mililitros de agua. Es una extracción más o menos de 2 minutos a 2 minutos y medio. Primero voy a hacer una preinfusión, que es el triple de la cantidad de café, en este caso serían 60, por un total de 40-45 segundos, para que el café se desgasifique de buena manera y no sepa cómo es el gas maluquito. Y agregar los 200 en dos vertidos. Riquísimo. Excelente. Qué buen aroma. La amo igual, la amo con todo. Es que uno se encariña mucho. Son miembros de la familia. Son miembros de la familia. ¿Podemos hacer un chinchín? ¿Se hacen chinchines acá? El verdadero café colombiano en el eje cafetero. Qué regalo tenemos, patrona. Y miren la vista. Hermoso. Carlos nos mató todo el proceso, así que, bueno, mejor imposible acá directamente fabricado en el lugar, aquí y ahora. Así que a tomar un rico cafecito. Patronushka, nos vinimos para casita, pero no vinimos con las manos vacías. Croissant de jamón y queso. No Ay, sé cacho. cómo se pronuncia. Nos estamos castigando, Y patrón. algo era Es hawaiano. hawaiano que tiene jamón, queso y piña. Al lado de Coffee House estaba este puestito y dije, opa, Vamos a comprar. vamos a comprar. ¿Cuánto gastaste, te acordás? ¿Por las 4? Sí, 8.000 pesos colombianos y compramos esta Pepsi en el camino, 6.500 colombianos. De $1,50 esto. Sí, es muy grande. Y acá ya está uno firme, esperando. Así que vamos a comer algo rico y a descansar. Y ahora vamos a mostrar, que creo que esto nunca se lo mostramos en más de 2 años y medio de aventura, cómo cargamos agua cuando no tenemos la posibilidad de enchufar la manguera con una llave y tenemos que cargar con bidones y un embudo. Así que vamos a ir a cargar por acá abajo. Nosotros, patrones, tenemos la cambio ahí, mira. Y somos como unos sabuesos, porque estamos buscando todo el tiempo llaves, canillas le decimos nosotros en Argentina. Cuéntenos cómo le dicen ustedes en sus países a las llaves de agua. Dicen llave, nosotros canilla. Creo que Algunos es- grifos. Encontramos esta acá abajo, pero no podemos bajar con la cambio porque no vimos autos bajar, así que por las dudas no queremos bajar y aparte es una bajadita también. Así que vamos a cargar acá, Ay. la patrón encontró la canilla. Esta agua nosotros la usamos para la bacha, para lavar los platos, para bañarnos, no para consumir. Y esto es lo que hacemos nosotros, ponemos el pico de las llaves de agua con un pedacito de manguera y este embudo. Y esto lo ponemos así y vamos cargando agua. Estamos cargando agua. Y ahí metimos nosotros 4 bidones y nosotros teníamos medio y ya subió ahí a 3/4. Última tanda de bidoncitos y arrancamos rutilla. Y ahora sí, amigos, arrancamos con unos matecitos para el municipio de Pijao, que es conocido como el primer municipio cita slow, o sea, una ciudad sin prisa. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver, nos viene bien, patrona. De Latinoamérica, me faltó decir. Así que vamos a ver qué onda, cómo nos recibe Pijao. Estamos haciendo una rutita interna que une lo que es Buenavista con Pijao. Es una ruta interna muy estrecha, pero muy hermosa. Podemos ver las plantaciones de café, unas vistas increíbles. Y bueno, disfrutando acá de fin de semana con matecito y estas rutillas que nos está regalando el eje cafetero. Y acabamos de llegar al pueblo de Pijao. Y miren lo que es esto, gente. Qué buena vista que tenemos. Acá hay un río que pasa. Miren, qué hermoso. Así nos recibe. Estamos a una cuadra de lo que es la plaza principal. Estamos tranquilísimos acá en esta parecita verde, un punto hay overlander que encontramos. Vamos a comer algo, descansar un rato y después a recorrer este magnífico pueblito. Y finalmente hemos decidido, antes de ir a visitar el maravilloso pueblo, patrona, ir a hacer un trequincito. Ustedes saben que a mí me gusta mirar el Google Maps y encontré una cascadita que queda acá 1,8 km de donde dejamos la camio, así que vamos a ir caminando. Salió una camioneta improvisada. Acá está el pichonín preparado para salir.
y estamos yendo a ver si encontramos esa cascada. Y vamos tranquilo con el GPS mirando, porque siempre les decimos que estamos conectados con nuestro eSIM de Holafly, que ya nos viene acompañando hace varios meses, que nos permite, cuando no tenemos nuestra antena de internet, estar conectados desde cualquier lugar de Colombia. Si hacen algún viajecito, van de vacaciones o lo que tengan que salir de su país, lo mejor es olvidarse de los roaming costosos, no tener sorpresas, contratar una eSIM que te permita estar conectado donde estés, ilimitada. Si contratás cualquiera de sus planes con nuestro código ¿Dónde dormimos hoy?, tenés un 5% off adicional a todas las promos que tiene vigentes. Ya sabés qué tenés que hacer, tenés que viajar conectado, viajar tranquilo, viajar con Holafly. ¿Qué encontraste, Patronushka, ahí? Creo que es café. Cuéntenos, nuestros amigos colombianos, los estamos haciendo participar un montón en este capítulo. Sí, estamos aprendiendo. ¿Es café, gente? ¿Qué opinan nuestros parceros? Y agarramos un caminito que bajaba por acá. Estamos como en la parte de abajo ahora, donde veníamos del camino. Vamos a ver, patrona, si cruzando para el otro lado. Y finalmente llegamos a la cascada, estaba medio oculta, así que bueno, caminamos un poco por el camino acá del costado, que está medio improvisado, pero llegamos. Ahora el premio, tomar unos matecitos. Y nos vinimos para arriba y nos hicimos los matecitos acá, en este puente, que es donde tenés que doblar para allá, para ir a la cascadita. Y vamos a volver con los mates caminando porque ahí adentro parecía re de noche. Nos dio miedo que nos agarre la oscuridad y no. Igual estamos cerquita. Sí, estamos cerca, así que vamos a ir tomando los mates caminando por este caminito bien selvático que hay. Y de vez en cuando una aventurita, ustedes saben que siempre ligan acá en el canal. Siempre hace bien respirar este aire de naturaleza. Sí, así que si quieren seguir compartiendo con nosotros estos caminos y todo tipo de cosas que vivimos en esta aventura viajera, los invitamos a suscribirse y dejarnos un like, que nos ayuda un montonazo. ¿Vamos a volver? ¿Vamos a casa? Miren esas patas. El todoterreno. Y como le habíamos prometido, nos vamos a ir a recorrer un poco este bello pueblo de Pijao. Vamos a mostrarles un poco, miren, ya se empieza a ver la bella iglesia que está en refacciones. Acá está el equipazo, está completo. Como ayer le mencionamos, este pueblo se ha ganado el concepto de Cita Slow, que es un concepto formado en 1999 en Italia a partir del slow food, en vez del fast food, como dice la palabra, slow food, de ir a un ritmo más lento, estar más tranquilo, vivir mejor,
No todos los pueblos obviamente tienen este concepto, sino que tienen que cumplir con ciertos requisitos. Los más importantes son un turismo sostenible, tener una calidad del aire y del entorno, y también el buen vivir, como les mencionaba anteriormente, que es esto, estar tranquilo, un cambio menos, no está esa vorágine de la rutina que hay en las grandes ciudades. Así que es muy importante reconocerlo, porque son muy pocos los pueblos que tienen este concepto de cita slow. Y finalmente nos vinimos a un cafecito, el Café Montañero. Acá estamos, vamos a seguir probando, patrón, algunas cositas acá de Colombia. Nos estamos empapando de la gastronomía de acá de Colombia. Nos vamos a comer algo antes de seguir viaje. Nos toca seguir viaje. Tenemos que hacer algunas cositas en la pituca, que ya les vamos a contar qué es lo que sigue para nosotros. Y acá estaba mirando un poco el menú, y al final nos vamos a terminar inclinando por esta bandeja paisa que tiene chicharrón, chorizo de la casa, carne, huevo, arroz, aguacate. Y también vamos a pedir una chuleta de cerdo. Acá tenemos con papa francesa, arroz y ensalada. También lo que hicimos nosotros fue pedir unos jugos para probar. Natural, acá tienen, vale 5.000 pesos colombianos. Y acaba de llegar en los platos. Miren lo que es la bandeja paisa esa. Tiene de todo, literalmente. Y acá tenemos la chuleta, que nos hizo acordar como una milanesa, parece. Sí. Lo que nosotros llamamos milanesa, ahora voy a probar. Ya estamos de nuevo en la pituca, amigos. Agarramos rutilla nuevamente. Qué bien que comimos, patrón. No, estoy explotada, gente. Es muy, pero muy rico. Fue buenísimo, la verdad. Descubrimos eso, que la chuleta puede ser empanada y con la como tipo Sí, milanesa. Así milanesa. que desbloqueamos una nueva adicción, patrona. Nosotros nos estamos yendo para Ibagué. Hubo a último momento un pequeño cambio de planes de rutilla, porque la idea es seguir recorriendo el eje cafetero para unos pueblitos muy pintorescos que son muy conocidos. Pero ayer nos saltó otra alerta en el tablero. Saben que nosotros cruzamos ya teniendo que ir a un taller que íbamos a ir a Cali y después cambiamos de opinión. Bueno, nos estamos yendo a esa ciudad para poder cambiar las pastillas de freno en la camioneta, y ahí encontramos un taller de Mercedes oficial. Si quieren ver lo que se viene en donde dormimos hoy, se van a tener que suscribir, darle like y dejarnos un comentario para poder esperar el próximo capítulo. La aventura ya está arrancando oficialmente por Colombia. Estamos muy contentos de recorrer este país. Nos vemos en el próximo episodio de Donde Dormimos.